pero también las extranjeras han estado reduciendo sus perspectivas de crecimiento para América Latina. La más reciente de las casas de investigación económica, pues es de la de Standard & Poor's en Nueva York, que es calificadora, acaba de sacar en su último reporte hace un par de días nada más, en el que redujo su perspectiva de crecimiento para la región a menos de 1% en este 2009. Está con nosotros Roberto Sifón, de Standard & Poor's desde Nueva York, para hablar de esto. Bienvenido antes que nada, Roberto. Muchas gracias, buenas tardes. 0,7% es lo que ustedes hasta ahora están estimando que crezca la región en el 2009, es decir, menos de un punto porcentual. Y yo creo que antes que nada, ustedes nada garantiza que no vuelvan a revisar a la baja este crecimiento para la región, ¿no es cierto? Sí, es cierto. La verdad que si uno mira cómo han venido las perspectivas en los últimos meses, es cierto, ¿no? Bien, ahora, América Latina es bastante grande, 0,7% significa que esto es un promedio nada más. Hablemos de los que van a crecer menos que esto. ¿Qué países son los que van a crecer menos que esto? Bueno, como lo indicabas, este promedio en general es un promedio ponderado, ¿no? En el cual el tamaño de cada economía tiene un peso diferente. Si tenemos en cuenta que las economías de de Brasil y de México son más o menos 2/3 del total del PBI de la región, más o menos nos puede indicar cuáles son aquellos países que estamos viendo que van a tener una baja importante. Creo que de estos dos el más importante es México, el cual estamos preveniendo una baja en la calificación, en la perspectiva de crecimiento importante, y lo vemos alrededor del 2%, el PBI contrayéndose en el año 2009. ¿Y de Brasil? Brasil también vemos que baja con respecto al 2008, pero sigue siendo positivo, pero es bastante bajo, ¿no? Es del 1.2%. ¿Cómo se explica? La única explicación para México, la diferencia entre México y Brasil, es única y exclusivamente la asociación o la cercanía con Estados Unidos, nada más. Bueno, ese es un tema muy importante, ¿no? Obviamente, si uno mira el tamaño de relación comercial entre México y los Estados Unidos y Brasil y los Estados Unidos, obviamente es muy distinto, ¿no? Brasil ha diversificado bastante más con Europa y Asia, en cambio México está mucho más enfocado a Estados Unidos y en una menor manera por ahí a Canadá y a Europa. Cuando uno mira las perspectivas de crecimiento para ambas regiones, ¿no? Para lo que es Estados Unidos, que en nuestro caso estamos viendo una perspectiva que la economía se va a contraer alrededor del 2,5%, y Europa en general que va a andar alrededor del 3% también la contracción, obviamente eso le está indicando un poco cuáles son las perspectivas de crecimiento que podemos llegar a ver en el mercado de México, por lo cual obviamente los inversores están tomando estas acciones que uno ve y que están provocando que la perspectiva de crecimiento baje, ¿no? Pues es interesante lo que dices, porque si Estados Unidos va a caer 2.5% y Europa va a caer incluso más, 3 puntos porcentuales, entonces en el caso de Brasil lo que lo sostiene, lo que lo salva es su relación con Asia, ¿es eso? Eso es muy importante, ¿no? Obviamente en el caso de Asia, India y China, que son grandes productores de productos que Brasil provee, como ser commodities en general, alimentos principalmente y acero, todavía, si bien han bajado sus niveles de crecimiento que han tenido en los últimos años, todavía los niveles que van a tener este año son relativamente altos, están alrededor del 6,5 o 7%. Entonces, obviamente comparado con 9,5 o 10% anteriores es bastante más bajo, pero obviamente eso ayuda, ¿no? Que es un tema que no es secreto, ¿no? Es una diversificación que Brasil tiene y que lo ha ayudado bastante. ¿Qué países estarán arriba de la media del 0,7% de crecimiento? Bueno, va a haber varios que van a estar por encima de la media, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Panamá, que estamos esperando más o menos un crecimiento que va a bajar bastante de lo que tuvo este año, de lo que tuvo el año pasado, por ejemplo, en el 2008, pero estamos esperando que va a tener alrededor de 3,5%. Perú, por ejemplo, es un país que es un poco uno que está ahí, el outlier, como se dice, que está alrededor del 5%. Esos son, digamos, los países que, bueno, probablemente Colombia, que si bien se espera, tenemos hasta el momento un 2%, probablemente eso puede llegar a ser revisado un poco más hacia la baja también, pero obviamente cuando uno tiene estos países, como decía antes, ¿no? Que son economías tan grandes y que ocupan un porcentaje tan importante del PBI total, obviamente eso tiene arrastra mucho. Ahora, en general todos los países de América Latina tienen finanzas bastante sanas, los gobiernos, pero hay algunas excepciones. ¿Qué va a pasar en términos para el 2009 para estos países? Y me gustaría que los mencionaras.
Bueno, obviamente, como vos bien decías, hay países que están entrando a esto en mejores condiciones que otros, ¿no? Obviamente aquellos países que entran en mejores condiciones van a tener posibilidades de hacer lo que se llama políticas fiscales anticíclicas, que es cuando el gobierno sale a cubrir lo que hace, lo que no está haciendo el sector privado. Ahora, obviamente, en aquellos países, como ser el caso, por ejemplo, que te puedo mencionar, el caso de Ecuador o Argentina también puede llegar a ser, que son países que tienen políticas fiscales, tienen condiciones fiscales un poco más apretadas. En el caso de Argentina, principalmente dado porque el acceso a los mercados internacionales para poder financiar un pequeño déficit, dadas las condiciones que vienen después de la cesión de pagos que hizo en el 2001, hace que no haya mucha capacidad como para poder hacer estas políticas anticíclicas. ¿Y qué significa esto? Lo que significa es que obviamente el nivel de crecimiento que se espera que sea bajo y que podría estar contrarrestado por políticas fiscales del gobierno no va a poder estar ahí. Entonces probablemente los niveles bajos de crecimiento se sientan más en esos países que en los otros, ¿no? Claro, Roberto Sifón de Standard & Poor's de Nueva York, muchísimas gracias por tu tiempo y tu visita como siempre. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer una pausa y al volver hay uno de tecnología.